de Dios. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, ahí usted va a leer esta palabra que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Esto es algo que nosotros tenemos que entender desde el principio. Tenemos que saber que hay una revelación de parte de Dios para nosotros, para el hombre, para que el hombre conozca los atributos de Dios, conozca los mandamientos, conozca los principios divinos, conozca la voluntad de Dios, la ley de Dios, que conozca los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Esas son las cosas reveladas. Y las cosas están ahí, están en la Biblia. ¿Cuál ha sido el problema con el ser humano? Y el problema en el que caemos, incluso ministros del Evangelio, y caemos muchos cristianos, es que queremos ir más allá de la revelación. Y muchas veces le queremos dar sentido a cosas que no son dadas para que nosotros las conozcamos. Amén. Tenemos que saber que toda revelación que Dios nos ha dado es limitada y solamente es para nuestra edificación, para que reconozcamos, como dice aquí en Deuteronomio, para que nosotros y nuestros hijos cumplamos todas las palabras de la ley, o sea, para que amemos la palabra de Dios, para que nosotros nos rindamos a ella y reconozcamos que Él es Dios. Amén. Entonces, esto quiero compartirlo antes de entrar ya a lo que es el capítulo 1 de la creación, porque ha sido un problema con la ciencia, queriendo darle a todas las cosas un sentido racional, cuando Dios está por encima de las leyes naturales, es Dios sobrenatural. Y en eso la ciencia comete también muchas veces o cae en el error de que si no tiene un sentido racional, entonces no es aceptable, o si no es bajo el conocimiento científico, entonces no tiene ningún sentido. Pero Dios es como un mar, y el hombre quiere muchas veces meter ese mar, esa gran mente divina, en un vaso de agua, y eso es imposible. Hablando acerca de nuestra mente humana, es del tamaño de un puño, y la mente de Dios, hermanos, es infinita. Amén. Así que tenemos que entender esto y partir de ahí para poder hacer un análisis, un estudio de las escrituras conforme a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Entonces yo le voy a invitar para que vaya ahí a Génesis capítulo 1, versículo 1, y usted lo sabe, lo ha leído. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y esto conlleva una pregunta, ¿verdad? Acerca de lo que es el principio. El principio, ¿qué clase de principio está mencionando aquí la palabra? Porque regularmente cuando se hace la interpretación acerca del principio, se le establece como principio de tiempo, como si hubiese habido un momento en la eternidad, un momento preciso, un momento en el cual Dios creó los cielos y la tierra, como atribuyendo a una fecha específica. Sin embargo, hermanos, en las escrituras debemos entender
que llevan una cronología. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de el principio bíblico, no necesariamente ese principio se va a referir a un principio que sea de tiempo. Amén. El principio del tiempo, sino que en la connotación bíblica hay otra forma de interpretación y que tiene que ver con el principio, pero de gobierno, principio de dominio, como cabeza de algo. Eh, a veces nosotros caemos en esa interpretación, pero principio no solamente es el principio de tiempo, sino primero el lugar, en orden, en rango también, se atribuye también a algo que es principal, a un fundamento. Amén. Entonces, es interesante esto porque hablamos acerca de alguien, no de algo, sino de alguien. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo fue fundada la tierra fue fundada sobre el principio. Dice la escritura, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, ok. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Yo no sé si usted sabe, pero hay una teoría en donde se establece a la tierra como el centro del universo. Esto era algo que los griegos habían establecido como tal. Entonces, cuando habla la escritura acerca de los cielos que fueron creados, los cielos y la tierra, no está hablando de manera resumida de todas las cosas que Dios creó en la tierra, sino que está haciendo una cronología de la creación en donde Dios pone la tierra en un vacío completo, en una oscuridad completa donde no hay planetas, donde solamente Dios creó la cavidad, creó la bóveda, pero que esa bóveda todavía no tenía absolutamente nada, no tenía más que la tierra. Ahí es donde entendemos los versículos o los textos como Job 26:7, que él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Amén. Entonces, cuando la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla primeramente de la bóveda y de cómo Dios establece a la tierra ahí y la pone ahí, porque de ahí parte lo que va a ser la creación. Amén. Ahora, cuando la escritura habla acerca de ese fundamento, le decía, no es algo, sino alguien. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, yo traía las diapositivas, pero se me perdieron aquí, pero tengo el texto y le invito para que usted vaya a la escritura y usted lea ahí en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, que dice de esta manera, en el principio, curiosamente, Génesis 1:1 inicia con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Juan 1:1 inicia de la misma manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es interesante porque así como Génesis inicia con el principio, Juan inicia también con el principio. Ahora, si vamos un poquito más adelante, y dices, usted va a encontrar algo que es interesante. Colosenses 1:18 dice la escritura desde el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, fíjese bien,
Cómo ya la escritura está manifestando ese fundamento en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, nos vamos a Génesis 1:1, usted va a encontrar que no está hablando del tiempo, porque incluso si nosotros vamos a Génesis 1:1, el tiempo no existía. Así que las palabras de Génesis 1:1 se dan en la eternidad. Así que no se puede hablar de un principio de tiempo como tal, sino que tenemos que entender un poquito más allá. Es Cristo, hermanos. Si nosotros le parafraseáramos al versículo 1, diríamos, en Cristo, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. En Jesucristo. Te vas a dar cuenta porque Jesús dice, toda la escritura habla de mí. ¿A ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna? ¿A ustedes les parece que ahí van a tener la verdad? Entonces, es bien interesante porque la escritura establece a Jesús como el fundamento de todas las cosas, el fundamento de todo. Amén. Uno, hay que entender, cuando habla la Biblia acerca del principio, está hablando de Jesús. No que crea yo, porque le dije hace rato, no que crea yo que la iglesia es, perdón, la tierra es el centro del universo. La tierra está establecida en algún punto del universo. No es geocéntrico el universo. Pero lo que sí es cierto es que Dios pone a la tierra como la parte principal, vamos, donde Dios va a cumplir sus propósitos eternos, donde Dios va a establecer la corona de la creación. Así que se convierte como el lugar principal, como el centro principal de el propósito de Dios. Amén. Entonces, yo les invito, si pueden dejarme un comentario ahí de lo que estamos hablando, yo se los agradezco. Amén. Ahora, algo interesante, el capítulo 1, versículo 2. Ok. Ahora mire, aquí esto es interesante. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando escuchamos la interpretación del versículo 2, regularmente se atribuye a un cataclismo ocasionado por la caída de Satanás, que fue lanzado del cielo cuando fue encontrado en pecado, en maldad, y fue lanzado del cielo. Y entonces lo que se dice o la interpretación más común es que Satanás cae sobre la tierra y se crea un cataclismo, y que de esta manera aquellos animales que se llaman o le llaman prehistóricos, hablando de los dinosaurios y incluso se habla de una era preadámica que no es bíblica, pero que se menciona también. Hay libros que hablan de esto, hay tratados que mencionan sobre la era preadámica y que, bueno, son muy aceptados incluso entre los teólogos, pero sin embargo la Biblia no menciona esto. No hay algo bíblicamente que corrobore que estas cosas se dieron. Porque entonces incluso si hablamos de una era preadámica, tendríamos que decir que Dios creó a unos animales imperfectos. Por tanto, tuvo que destruirlos y volver a crear. Pero Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Y si usted lee el capítulo 1 completo de Génesis, usted va a encontrar que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, yo le decía, de acuerdo a una interpretación distinta
a lo que se conoce como el cataclismo, ¿sí? Yo quiero ir a una cronología que es más lógica, a esa cronología, porque esa interpretación de la era preadámica o la era de los dinosaurios, que realmente no tiene precisamente un fundamento, sigue siendo una teoría, este, eh, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿O qué es lo que podemos entender en una cronología correcta? Bueno, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo le pregunto algo en palabras bien sencillas, ¿cómo se imagina usted la tierra? Imagínese esa tierra desordenada y vacía, ¿sí? ¿Cómo usted la puede ver? De la raíz, fíjese, del hebreo tohu, desolación, desierto, cosa que no vale, soledad, vacío, asolamiento, asolar. Entre ellos aparece la palabra destrucción, ¿sí? Pero aparece como una palabra alterna, pero a lo que más se refiere es al vacío, a la soledad. Y sí, habla de un caos, pero no de un caos de colapso, sino yo pienso mucho en el estado de la tierra primigenia, ese estado cuando los volcanes estaban haciendo erupción, cuando los gases estaban en la atmósfera, cuando todo era tinieblas, cuando no había vida en el agua, entonces no había tierra tampoco, todo estaba en un desorden, como Dios dándonos a entender de cómo Él fue haciendo todas las cosas, fue dirigiendo, ¿sí?, los hechos hasta llegar a lo que hoy conocemos como la tierra creada. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces se le atribuye a ese momento porque en alguna ocasión, pues cuando ya empezaron a hablar de la evolución, entonces, pues había que ahí ensamblar el contexto bíblico con el pensamiento científico y se cayó, vamos, se cayó en la idea de que el versículo 2 tiene que ver con ese colapso. Pero analizándolo, le decía, en un sentido cronológico, entendemos que no necesariamente tuvo que haber ese cataclismo y no necesariamente Satanás tuvo que caer a la tierra haciendo una explosión de esa manera y destruyendo todo lo que había en ella, como lo que se cree que eran seres creados. Yo en lo personal, yo no creo en la evolución. Yo no creo en la era preadámica, porque la Biblia no habla de eso. Eso como que ya viene a ser como una imaginación de los hombres. Dice la hermana Yolanda Fernández, cataclismo por la caída de Satanás. Ese es el pensamiento, pero hermanos, yo quisiera, por eso le decía, quisiera que nos centráramos en la palabra, que analizáramos. Mira, la interpretación regularmente, lo que yo he visto, es que cuando interpretamos la Biblia, la interpretamos a partir de los hombres y queremos llevarla hacia Dios. Sí, como que queremos primeramente nosotros determinar lo que Dios piensa, lo que Dios hace, lo que Dios dice. Amén, como que le queremos decir a Dios qué es lo que nosotros interpretamos como verdad, y esa tiene que ser la verdad. Entonces, lo mejor para nosotros siempre será partir de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué dice su palabra? ¿Está escrito? ¿Está revelado? Si no está revelado, entonces vale la pena salirnos de la revelación y agregarle nosotros una revelación acomodada a nuestros pensamientos, acomodada a lo que nosotros creemos. Entonces, lo más seguro es que si interpretamos a partir de nosotros, pues nos vamos a extraviar, nos vamos a perder, vamos a ir a todo lugar menos hacia donde tenemos que ir, que es a Dios. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir con esto? En la superficie había un desorden, ¿verdad? Porque Dios todavía no comenzaba a accionar. Y en la parte más baja era la parte más oscura. De hecho, hasta el día de hoy, hermanos, la parte más oscura de la tierra está en el abismo.
en el fondo, en el lecho marino, en la parte más baja de los mares, ahí se encuentran estacionadas las tinieblas. Aquí lo que llama la atención es lo que usted está viendo ahí en la diapositiva. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante esto, porque cuando Dios comenzó a hacer su obra, primero creó la tierra, y después de que creó la tierra estaba en un estado de caos, ¿sí? Porque todavía no había comenzado el orden, y sin embargo, cuando Dios comenzó a obrar, su Espíritu Santo se comenzó a mover sobre la faz de las aguas. Algo que me llama la atención a mí mucho, hermanos, es esto. En la parte de arriba estaba el Señor. En la parte de arriba, Dios estaba obrando, estaba operando. De alguna manera nos enseña esto, la separación que hay entre las tinieblas y la luz. Donde está Dios, porque Dios es luz. Donde está Dios hay luz. No que hubiera luz sobre toda la tierra, sino que el Espíritu Santo, donde se movía, ahí estaba la luz. Y desde ese momento hay una separación entre la luz y una separación entre las tinieblas. Amén. Eso es interesante. Satanás, hermanos, y a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante, porque le digo, ya traigo ahí el detalle de las diapositivas. Satanás, cuando él estaba en el cielo, él era un ángel de luz. Usted se va a dar cuenta, el que está cerca de Dios vive en luz. Satanás era un ángel de luz. Como ángel de luz, él vivía cerca de Dios. Sin embargo, cuando él fue encontrado en pecado, ¿qué fue lo que pasó? Esa luz que él tenía se opacó, porque, hermanos, él perdió la gloria de Dios. Aquí es donde entendemos, Satanás no es un ángel de luz. Usted lee en la Biblia, dice que se viste como un ángel de luz. En realidad, Satanás es un ser opaco. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es luz. Y el que anda en luz no tropieza. El que está con él vive en la luz. Esto es interesante. ¿Qué lugar encontró Satanás para poder vivir? ¿Qué lugar encontró el diablo para poder habitar? No podía habitar en la superficie donde estaba el Espíritu Santo ahí moviéndose. Él tuvo que encontrar otro lugar, en los aires, en lo que es en la bóveda, que es lo oscuro, la tiniebla, y en la parte de abajo, en la parte oscura del abismo. Entendemos esto, que él encontró ese lugar como su habitación. Por eso entendemos y decimos que, pues, y la palabra lo dice, Satanás es un ser de tinieblas. Y todo lo que hace, lo hace en las tinieblas. Amén. Entonces, esto también es algo que quería compartir con ustedes en esta hora, hermanos. Cuando el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, ¿qué estaba haciendo? Aquí dice el término del hebreo rakhaf. Rakhaf, no sé cómo se pronuncia en hebreo, no soy hebreo, pero la definición es empollar, estar tranquilo. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas? Él estaba empollando como la gallina que empolla los huevecillos, hermanos. El Espíritu Santo, él estaba empollando. Amén. Y algo que usted tiene que saber es que la vida procede del agua. Amén. Procede del agua. La vida no procede de la tierra. Entonces, dice 2 de Pedro capítulo 3, 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces
pereció anegado en agua. Esa es otra historia, pero aquí lo interesante es que cuando el Espíritu Santo estaba, hermanos, empollando, el Espíritu Santo estaba haciendo la obra de la creación de la vida. Amén. La obra de la creación de la vida. Él en el agua se movía. Ya sabe, el término empollar indica la acción de dar vida en las aguas. El Espíritu Santo creó los seres unicelulares a los que les dotó de todos los patrones genéticos que después darían lugar a todos los seres vivos, con excepción de los seres humanos. Esto también es algo que tenemos que analizar, porque nosotros no venimos del mono, nosotros no somos seres iguales que los animales tienen otras características. De hecho, el hueso humano no es como el hueso de un animal, es el más difícil de quemar. El cuerpo humano es incluso hasta más contaminante que el cuerpo de un animal. Nosotros fuimos creados de una manera distinta. Hoy sabemos de estos seres unicelulares, los patrones genéticos que hoy conocemos como el gen y bueno, cómo se desarrolla, ¿verdad? Un ser vivo en base a esos patrones. Bueno, el Espíritu Santo en las aguas, porque no fue en la tierra, en las aguas, el Espíritu Santo estaba creando la vida. Amén. Él estaba creando ahí, no en la tierra, ahí en el agua. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es interesante esto. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué hacía el Espíritu Santo revoloteando sobre las aguas? Es que toda la vida proviene de Él, hermanos. De hecho, si usted lee la Biblia, el único pecado que al hombre no le es perdonado, el único pecado es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es bien sencillo, porque el Espíritu Santo es el soplo de vida para todos los seres vivientes. Nosotros vivimos por el Espíritu. El soplo de vida que tú llevas, independientemente de que seas cristiano o no, ese soplo de vida es el soplo del Espíritu. Entonces cualquiera que blasfema contra el Espíritu, ¿qué está haciendo? Está, hermanos, blasfemando o renegando contra su propia vida. Se está poniendo una pistola, una bala en la cabeza, está atentando contra sí mismo. Dice el Señor, yo no pago por ese pecado. En la cruz, hasta el hablar mal del Hijo de Dios, pero no del Espíritu Santo. No le será perdonado ni en este siglo, dice el Señor, ni en el venidero. ¿Por qué? Porque es la razón de la vida. El Espíritu Santo es el que dio la vida aún, hermanos, ahí en las aguas, que después se iban a convertir en los animales que nosotros conocemos cuando vino la separación de las aguas. Amén. Así que yo le comparto esto y pues ya vamos a lo que es el día 1. En el día 1 pasaron algunas cosas interesantes y ahí se escucha por primera vez esa voz divina, porque todo es creado por la palabra de Dios, todo es creado por su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Búsquelo ahí en su Biblia, lo va a encontrar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Algo interesante, ¿dónde nace la luz? ¿De dónde viene? Cuando yo le pregunto a la gente, me dicen que la luz proviene del sol. Y en cierta medida tienen toda la razón. ¿Sí? Cuando me dicen, es que la luz proviene del sol, hermano, yo en cierta medida le doy la razón. Sí es cierto, proviene del sol. Pero ¿dónde nace? ¿Cuál es la fuente de la luz? ¿Cuál es la raíz de la luz? Amén. ¿De dónde proviene la luz? La luz no nace en el sol precisamente. El sol es una lumbrera que Dios estableció para que nosotros pudiésemos tener todos los recursos necesarios para la vida. El sol juega un papel importantísimo, la luz juega un papel muy importante para la vida, pero el sol no es la fuente.
Cuando nosotros hablamos de la fuente, hablamos de la causa. Y la causa de la luz es una causa eterna. La primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice la escritura, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿De dónde nace la luz? Primero porque Dios dijo, sea la luz. Segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Son textos de la Biblia. Amén. Y vio Dios que la luz era buena. Bueno, ahí es algo que llama la atención. Usted debe de saber que la luz no proviene del sol. La luz proviene de Dios. ¿Y quién es la luz? Aquí dice la escritura, Dios es luz. Jesús habló y él dijo, yo soy la luz verdadera. Podemos tocarlo en un sentido, si usted quiere, espiritual. Y darle un sentido figurativo también. La luz como la verdad. Pero aquí en el Génesis 1 está hablando de la luz literal. ¿De dónde proviene? Si analizamos nosotros la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén ya no hay sol. Ya no hay sol y ya no hay luna. No son necesarias, porque de hecho Dios es luz. Dice la escritura que Él es la luz que alumbra sobre la Nueva Jerusalén. Él es la luz. Y hermanos, yo creo que en el cielo no hay un solo lugar, un solo rincón donde haya un poquito de oscuridad. No la hay, porque Dios es luz. Entonces la fuente de la luz no proviene del sol. A veces, los científicos y los canales de televisión que son muy fantásticos, dicen que se va a acabar el sol dentro de 430 millones de años aproximadamente, y están preocupados porque viene el cataclismo y la Tierra se va a congelar y va a haber muchos problemas, el hombre va a desaparecer. Pero en realidad, si aún eso fuera, nosotros no tendríamos por qué estar sufriendo, porque no dependemos de la luz del sol. Hermanos, yo estoy seguro, sé que no va a pasar, pero yo estoy seguro que si el sol se apagara, sobre el universo habría luz. Aunque todas las estrellas del universo se apagaran, estoy seguro que el universo tendría luz, porque la luz es antes que el sol. La luz es antes que la luna. La luz es antes que las estrellas. Y las estrellas tienen un propósito y el sol tiene un propósito. Pero nosotros tenemos que entender, y ahí es donde debe de estar nuestra fe bien firme, bien puesta, que no dependemos nosotros ni de las cosas de las cosas naturales como tal. No dependemos de la luz solar, sino que tenemos que saber de dónde proviene la luz, de dónde proviene la vida, porque entonces nuestro fundamento va a ser firme y nosotros no vamos a tropezar. Amén. Entonces, ¿la luz de dónde proviene? Dios le pregunta ahorita, ¿la luz de dónde proviene? La luz proviene de Dios. Él es la fuente de la luz. Jesús habló mucho. Estuve leyendo el Evangelio de Juan. No le puedo poner todos los versículos, pero Jesús habló en Juan y él dijo muchas veces sobre que Él es la luz. Amén. Entonces, está muy interesante. Ahora, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Aquí es donde cobra relevancia. Dios no habita en tinieblas y Dios no alaba las tinieblas. No dice, y vio Dios que las tinieblas eran buenas. En ningún momento se refiere Dios a las tinieblas. Siempre Dios habla de la luz como lo sublime, como lo bueno, lo agradable. Que de hecho eso significa luz. Luz significa lo agradable, lo que es bueno. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Amén. Entonces, esto es interesante. Y le decía, ¿quién es esa luz? La luz es Cristo. Juan 1:4, en Él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Es interesante. 8:12 de Juan. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué interesante. No solamente Dios establece la tierra sobre Cristo, sino que establece a Jesús como la fuente de la luz de vida. Y si te das cuenta, hermano, todos necesitamos de la luz. La planta necesita de la luz. Los animales en el mar necesitan de la luz. Las aves necesitan de la luz. Nosotros necesitamos de la luz para poder crecer. A fuerza, la luz es necesaria. Es un imperativo. De la misma manera, Dios lo deja ahí, lo deja como, como una certeza de que al final no solamente la luz se iba a manifestar para bendición de los hombres a través, porque ya después Dios establece el sol, sino que la luz misma se iba a manifestar a través del Verbo encarnado de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto es algo maravilloso, es maravilloso, es hermosa la palabra. Yo por eso amo la Escritura y qué bueno que tú la valores, que tú la puedas disfrutar, que tú la puedas entender y sepas que la vida del hombre, cuando está fundada en Cristo, así como la tierra fue fundada en Él, si nosotros estamos fundados en Él, nosotros vamos a permanecer. Y si estamos en la luz, vamos a permanecer. Y si el Espíritu nos da vida, vamos a permanecer. No somos de los que se pierden, sino los que a vida eterna permanecemos, hermanos, en el Señor. Ya no podemos hablar más, ya no podemos hablar mucho más. Ya son las 4:56 de la tarde. Tampoco quiero aburrirlos. Yo quiero que estén conmigo cada vez que nos sentemos a platicar. Yo espero agarrar también un poquito más ahora sí, de destreza en el uso aquí de los programas. Y yo les agradezco muchísimo que hayan estado, hermanos, en este momento de transmisión. El Señor me los bendiga. Dios es muy bueno. No sé si hay algún comentario por aquí. Ahí dice la hermana lista para recibir el consejo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice la hermana Yolanda que sigan invitando para que el video se siga reproduciendo. Qué bueno que así sea. Les enviamos saludos a Ana María Hernández, hermana Betty, Lorena Gutiérrez, Yolanda Fernández, hermana Silvia, saludos también. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermano Francisco Noguera igual, hermana Suki, Dios le bendiga, bendiciones, hermana Reinalda, Alberta Cristóbal, Teodora Damián, Dios les bendiga, hermanos. Yo no sé si ustedes tienen algún comentario, pueden hacerlo ahorita, son 4:57, todavía nos quedan unos minutos. Si usted quiere comentar algo, ahí coméntelo. ¿Qué le pareció esta plática que tuvimos? Yo más bien quiero tener una plática con ustedes. Yo les agradezco que se hayan quedado en este tiempo de transmisión. También, y si tienen ahí algo, por favor compártalo. Si tiene una inquietud, si quiere tocar algún otro tema, bueno, también podemos tocar algunos otros temas. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos ya en esta tarde. Les agradezco mucho que una vez más que se hayan conectado. No les digo ahorita cuándo, pero esperen, suscríbanse al canal, los que todavía no lo han hecho, suscríbanse y próximamente vamos a continuar con el día 1, el día 2, el día 3, esperamos poder sacar jugo de todos estos versículos. Yo espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos próximamente. El Señor los guarde. Gracias a todos por haberse conectado. Dios me los bendiga. Que tengan una excelente tarde, noche, excelente mañana, según a la hora que estés viendo esta transmisión. El Señor te bendiga grande y abundantemente. Hermanos,
Bendiciones para todos.